gracias, amigos y amigas, por estar ahí. Estamos entrevistando a don Javier Ercilla García. Es el autor de este libro que estamos presentando hoy aquí en nuestro programa, que se llama Normas de Derecho Civil y Robótica, que va a recordarles de nuevo que se va a ser presentado en el Club Prensa Canaria el próximo día 12 de diciembre de 2018 a las 8 de la noche. No se lo pierdan, como saben ustedes, es una entrada libre. No se lo pierdan porque allí se va a desgranar con mucha más profundidad que aquí, evidentemente, el contenido del libro. Sobre todo es un libro que está destinado a los juristas, a los propios magistrados, procuradores, abogados, evidentemente, y a aquellas personas pues que se dedican a la aplicación del derecho. Pero es un tema tan novedoso en el que se están empezando a escribir muchos libros de estas características y que tiene una dimensión pues del futuro, ¿no? Porque ustedes habrán oído hablar, y es una de las preguntas que yo le quería hacer a nuestro invitado, habrán oído hablar del coche autónomo. Yo me imagino, y se lo voy a preguntar ahora a nuestro entrevistado, porque el coche autónomo está dirigido, me imagino que estará dirigido por un robot. ¿No es así, don Javier? El coche autónomo ese que no se atreven todavía las casas a soltarlo porque no se sabe si va a funcionar o no, pero sería guiado por un robot, ¿no? Es que un coche autónomo es un robot. Es un robot. Ahora hablamos de coche autónomo pues con asiduidad, pero en 1980, Isaac Asimov escribió un libro que era Fundación y Tierra, en el que, bueno, no sé si alguien ha leído los libros de la trilogía de la Fundación, pero en él, bueno, los protagonistas van a un planeta en el que se montan encima de un robot que les lleva con ruedas por una carretera, y lo denomina robot. ¿Por qué? Porque entonces no existía el concepto de coche autónomo. Ya. Pero el coche autónomo no deja de ser un robot. Es un robot. Es un robot. ¿Qué sucede? Bueno, en cuanto a lo que señala, hay bastantes estados en Estados Unidos que, al igual que aquí comunidades autónomas, que lo que intentan es atraer así a su territorio inversiones de tecnológicas, de empresas tecnológicas. Entonces, fábricas de robots. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, algún que otro estado lo que ha hecho es suavizar o flexibilizar sus normas de tráfico. Allí cada estado, como aquí las comunidades autónomas, tienen sus normas de tráfico. Es como aquí si aquí existiera un código de circulación para cada comunidad autónoma. Entonces, ¿qué han hecho? Algunos estados han flexibilizado esas normas de circulación para que puedan funcionar en esos estados los coches autónomos, de tal manera que si funcionan en esos estados los coches autónomos, las empresas fabricantes de coches autónomos pues irán a esos estados y generarán puestos de trabajo. Entonces, pues actualmente tenemos los coches de Uber como coches autónomos, los de Tesla, y Google también creó una empresa. Hablamos de Google, pero en el fondo se llama Alphabet. Google se extendió tanto a tantos aspectos que creó una empresa, por así decirlo, máxima, denominada Alphabet, dentro de la cual están las distintas empresas que se dedican al buscador, a proyectos X, al coche autónomo, que se denomina Waymo, y en concreto Google, pues eso también tiene su propio coche autónomo, y eso, las pruebas se hacen en circuitos controlados, en determinados estados en los que sí se permite, y actualmente los coches autónomos también tienen un aspecto en su regulación en la resolución del Parlamento Europeo al que he hecho referencia constantemente, la resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017, y en ella se habla de crear unos seguros especiales, de qué normas hay que adaptar en cuanto al código de circulación para que puedan circular los coches autónomos. De hecho, entre Badajoz y Portugal, aquí en España, se iban a hacer pruebas en determinados circuitos para que coches autónomos fueran un territorio desde Badajoz a Portugal, y en algunos otros lugares también se va a hacer. Una de las maneras también que se tiene de extender los coches autónomos es a través de lo que se denominan las nuevas redes G5. O 5G, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos las redes 3G, 4G, las del móvil. Sí. Y ahora se va a desplegar... La 5G se va a poner en marcha próximamente, ¿no? De hecho, Las Palmas creo que además es uno de los sitios piloto, como isla, donde se va a desarrollar las redes 5G. ¿Eso va a suponer, aprovecho su conocimiento del tema, que va a suponer mucha más rapidez en los móviles? Más rapidez y sobre todo más intercomunicación. Los coches autónomos necesitan intercomunicarse entre ellos, porque al fin y al cabo lo que se quiere es que las carreteras sean como las arterias del cuerpo. Del cuerpo humano. Entonces, la finalidad es que cada vehículo sea una unidad de información que se comunica con las demás, de tal manera que si, por ejemplo, se ve que hay un atasco en un determinado lugar, dejen de llegar vehículos autónomos a ese determinado lugar para que no se congestione más el tráfico y vía alternativa.
coger vías alternativas. ¿Cómo se hace eso? A través de redes 5G y de la intercomunicación entre los distintos vehículos. ¿Y con los humanos? Para no atropellarlos, ¿cómo se articula eso? Hay ese es uno de los mayores problemas que se plantean, tanto técnicos como filosóficos. Es lo que se denomina el trolley problem, ¿de acuerdo? O se llama el problema del carro, el problema del coche. Se denominan problemas límite o border problems. Y lo que hace es plantear un escenario, no imposible, pero sí probable, pero de muy difícil sucesión, en el que un coche autónomo debería de elegir entre matar al pasajero o matar o matar mediante atropello al peatón. Entonces, las cuestiones que se plantean son eso: ¿qué decidirá una inteligencia artificial que rige un coche autónomo? Sacrificar, por así decirlo, al pasajero, matar al peatón, hará un análisis estadístico de cuántas personas van en el coche o cuántas personas puede atropellar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esas son una de las cuestiones técnicas y políticas que se adoptan. En el libro lo que señalo es que la decisión que se adopte, ya sea desde un punto de vista filosófico utilitarista, y el utilitarismo al fin y al cabo lo que intenta conseguir es el máximo beneficio para la sociedad, es decir, por ejemplo, si hay que atropellar a 3 o sacrificar a 1, se sacrifica a 1 en vez de a 3, o si es una persona mayor y un bebé, pues a lo mejor se sacrifica a la persona mayor. Esas son teorías utilitaristas. Yo no digo que haya que hacer nada de eso, yo planteo simplemente las distintas opciones que hay. Lo que sí señalo es que tiene que ser una decisión política, que tiene que partir de una política de mínimos por parte de todas las empresas, de tal manera que todos los coches adopten la misma política de atropello o sacrificio. Claro. De tal manera que tú no puedas decidir si comprar un coche porque va a sacrificar al peatón antes que a ti, en vez de comprar otro coche que te sacrifica a ti en vez de al peatón. Es decir, tienen que ser políticas. ¿Y cómo se adoptan estas políticas? A través de cuestiones puramente administrativas, lo que se llama la gestión de riesgos, etcétera, a la que también se refiere la resolución. En el ámbito de la responsabilidad civil, ¿cómo se va a desarrollar esto con los robots? Bien, el Parlamento Europeo lo que plantea es cómo se tiene que llevar a cabo la responsabilidad civil de los robots. A través de una responsabilidad objetiva o a través de lo que se denomina gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una cuestión más administrativa que civil, en la que al fin y al cabo lo que se hace es establecer un nivel mínimo de riesgos o un nivel de riesgo aceptable, a partir del cual las empresas responderían y por debajo del cual respondería el Estado. Esa es una de las maneras que tendría de responder. Y otra es a través de la responsabilidad objetiva, es decir, que sea la empresa, por así decirlo, la que tenga que justificar que no ha tenido responsabilidad. ¿Cómo? A través de un caso fortuito o a través de otras cuestiones. Bien, dentro de la responsabilidad objetiva tendríamos que distinguir distintos tipos de culpa. Bien, ¿qué dice el Parlamento Europeo? Que tendrá que responder el robot cuando sea autónomo y cuando sea muy avanzado. Por lo tanto, tendremos que reconocer una nueva culpa, la culpa del robot. Sin embargo, antes de la culpa del robot podemos encontrar una sucesión de culpas dentro de las cuales podrá responder personas distintas. Cuando hablamos, por ejemplo, del proceso de construcción de un edificio, tenemos que acudir a la LOE, ¿no? A la Ley de Ordenación de la Edificación. Y la Ley de Ordenación de la Edificación establece una serie de culpas, por así decirlo, no en cascada, pero sí subsidiarias, en virtud de las cuales responde el arquitecto o el arquitecto técnico o el contratista o el obrero, ¿no? De tal manera que en la responsabilidad derivada de los daños que se puedan causar en un edificio, inhabitabilidad, estanqueidad, etcétera, tenemos que analizar la responsabilidad de cada uno, que además está limitada en el tiempo. Unos son 10 años, otros son 5, otros son 3. Bien, ahí que hablamos de un proceso edificativo, de un proceso productor en el que intervienen distintos agentes. Un robot no es lo mismo, pero sí es parecido. ¿Por qué? Porque un robot que sale por la fábrica ha tenido un proceso en el que han intervenido distintos agentes. ¿El primer agente cuál puede ser? El agente que programa la inteligencia artificial de ese robot. Es decir, hay un informático que genera algoritmos y que crea una serie de algoritmos a través de los cuales se configura o se confecciona la inteligencia artificial y el robot actúa a través de esa inteligencia artificial. Si el daño causado a un tercero se produce como consecuencia de un error, lo que se denomina en informática un bug, en la programación, tendremos que hablar de la culpa incodificando, porque es un código, o culpa improgramando, ¿no? Por lo tanto, si el daño que se ha causado a un tercero es como consecuencia de un error en la programación, tendrá que responder el programador.
Por lo tanto, partiríamos de una culpa improgramando. Al igual que si, por ejemplo, el daño que se le produce al edificio es como consecuencia de un defecto en el diseño, tendremos que acudir al arquitecto o al arquitecto técnico. Y en el mercado laboral, don Javier, ¿cómo podría influir la inclusión de estos robots inteligentes? El mercado laboral... que es una de las cosas que más preocupan a toda la ciudadanía. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Los robots nos van a quitar los puestos de trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Tendrán que cotizar? Eso hablaremos luego. ¿Tendrán que cotizar la seguridad los robots o no? ¿Quién mantendrá las prestaciones de la seguridad, las prestaciones sociales? ¿Qué pasa en el ámbito laboral? ¿Cómo van a influir la inclusión de estos robots? En la última entrevista estuvimos hablando de la automatización de los trabajos y de los porcentajes de automatización que eran susceptibles en el mercado laboral actual los distintos países. Había casi un 70% de trabajo automatizable en China, en España también había casi un 50 o 60, en Brasil también un 60, en Estados Unidos un 40. Al fin y al cabo, estos porcentajes son los vinculados a la posibilidad de que un trabajo desaparezca porque intervenga un robot, porque un robot no deja de ser un autómata dotado de autonomía, pero un autómata. Por lo tanto, todo ese trabajo automatizable puede ser sustituido por robots. Hay distintas teorías sobre cómo puede ser la irrupción del robot en el mercado laboral. Y estas teorías optan, por así decirlo, por la existencia de dos escenarios. Un escenario en el que el robot, irrumpiendo en el mercado laboral, podría hacer todo lo que puede hacer un humano, y el escenario en el que el robot puede hacer solo parte, o no todo, lo que puede hacer un humano. En el primero de los escenarios, el robot sería un sustituto perfecto del trabajador humano, de tal manera que nos encontraríamos con que el humano, el trabajador, estaría desplazado del mercado laboral. Cuando hablamos del mercado laboral y sobre todo de economía, hemos de distinguir dos conceptos básicos sobre los cuales va a discurrir la explicación que te voy a hacer ahora y que creo que son muy importantes para la audiencia para no perdernos. Cuando hablamos del mercado laboral, tenemos que distinguir por una parte entre el capital tradicional, o sea, el capital físico, las carreteras, los puertos, las propias máquinas, o sea, los edificios, es decir, todo aquello físico inmueble que es necesario para que el proceso productivo se lleve a cabo. Y el segundo elemento es la mano de obra, el trabajador. Estos dos elementos son los que en la teoría económica, desde principios del siglo XIX con Adam Smith hasta la actualidad, han ido discurriendo y teorizándose para poder llevar a cabo una mejor política laboral o una política laboral orientada más a la productividad, etcétera. ¿Qué sucede? Con la irrupción de los robots se genera un nuevo elemento. Antes teníamos el capital y la mano de obra y ahora surge un nuevo elemento, que son los robots. Los robots podríamos calificarlo por una parte como un capital, porque no deja de ser un bien, y por otra parte como mano de obra. ¿Por qué? Porque el robot, sin dejar de ser un bien mueble, una cosa, también lleva a cabo un trabajo. Por lo tanto, participa de ambas naturalezas. Por una parte es capital y por otra es fuerza. De tal manera que generaríamos ese tercer elemento, que podríamos llamar capital robot, de tal manera que tendríamos capital tradicional, capital robot y mano de obra. Bien, con la irrupción en el mercado laboral de los robots, lo que nos encontraríamos es que los dueños del capital, al final, se volverían, por así decirlo, dueños también del capital del robot. ¿Por qué? Si partimos de este primer escenario en el que los robots pueden sustituir totalmente a los trabajadores, o sea, los robots son perfectos sustitutos del trabajador humano, en el mercado laboral se produciría un exceso de mano de obra. ¿Por qué? Por una parte tendríamos a los trabajadores físicos y por otra parte a los robots. A igualdad de oferta, a igualdad de demanda y aumento de la oferta, lo que hace es que al aparecer los robots, los salarios caen. ¿Por qué? Porque a un empresario le es más rentable invertir en robots que invertir en trabajadores. Los robots no descansan, los robots no cobran un salario, etcétera. Sin embargo, los trabajadores sí. ¿Qué sucede? En un escenario como el que se plantea, en el que los robots fueran perfectos sustitutos de los trabajadores, la producción aumentaría, los salarios disminuirían y nos encontraríamos en una sociedad en la que el trabajador quedaría totalmente desplazado. ¿Cuál sería el segundo escenario? El segundo escenario es aquel en el que los robots no son perfectos sustitutos de los trabajadores. De tal manera que tendríamos que distinguir dos tipos de trabajadores. Trabajadores cualificados y trabajadores no cualificados. Y la distinción no es que un trabajador cualificado es aquel que ha estudiado más, sino que el trabajador cualificado es aquel que está dotado de una serie de herramientas propias
de un humano y que no son sustituibles. Por ejemplo, la creatividad, la empatía y determinadas materias en las que los robots no pueden competir. Las denominadas competencias STEAM, S-T-E-A-M. Science, ciencia, technology, tecnología, engineering, ingeniería, arts, arte y mathematics o matemáticas. Es decir, los trabajadores cualificados son aquellos que se orientarían a esas capacidades. Sin embargo, los no cualificados son aquellos cuyo trabajo sería automatizable, es decir, los robots podrían sustituirles. En ambos escenarios, es decir, aquellos en los que los trabajadores son totalmente sustituibles y por lo tanto los trabajadores humanos quedan desplazados del mercado laboral, y aquellos en los que no todos los trabajadores, pero sí parte de los trabajadores, a saber, los no cualificados, son desplazados, en ambos nos encontramos con que los humanos quedan desplazados del mercado laboral, o al menos en parte. ¿Y qué hacemos con todos esos? Pues habrá que mantenerles y, por así decirlo, dotarles de un sustento necesario para subvenir a las necesidades de la existencia. ¿Cómo se hace eso? A través bien de una renta básica universal o de un sistema impositivo determinado que favorezca a los trabajadores humanos. ¿Y podrán don Javier, pagar impuestos o cotizar a la seguridad social o demandar a la empresa? A eso se refiere la renta básica universal. Hemos partido de dos escenarios. Uno, el trabajador es totalmente desplazado, y dos, solo son desplazados los trabajadores no cualificados. En ambos tenemos a humanos desplazados del mercado laboral. Para subvenir a la necesidad de la existencia necesitaríamos algo como una renta básica universal. Que compensara esa expulsión del mercado laboral de los trabajadores no cualificados, ¿no? ¿Y quién debería cargar con ese sostenimiento de la renta básica universal? Los robots. ¿Cómo? Pagando impuestos o cotizando a la seguridad social. ¿Y cómo podría llevarse a cabo esto? A ver, hay una asociación, una sociedad internacional de robótica, que lo que señala es que no ha de gravarse con impuestos a los robots, sino a sus dueños. Sin embargo, a los dueños. Sino a los dueños. Sin embargo, eso contrastaría con el hecho de que se le reconoce personalidad jurídica a los robots. Por lo tanto, si le reconocemos personalidad jurídica y tienen un derecho patrimonial porque van a poder pagar una indemnización, etcétera, van a tener que recibir una especie como de salario, y por lo tanto, si reciben y tienen un salario porque tienen un derecho patrimonial, van a tener que pagar impuestos. Por lo tanto, los robots deberían de ser, en un sistema impositivo futuro en el que sea necesario sostener el Estado en el que actualmente vivimos, que es un Estado social y democrático de derecho, pero sobre todo social. Para sostener ese Estado social vamos a tener que sostener a todas aquellas personas expulsadas del mercado laboral. ¿Y quién debería de cargar con eso? Los robots. ¿Cómo? Pagando impuestos y cotizando a la seguridad social. ¿Y cómo podría llevarse a cabo eso? Bien, podemos distinguir dos momentos, por así decirlo, evolutivos o cronológicos distintos. Es verdad que podrían ser los empresarios, dueños de los robots, los que pagaran impuestos, pero no como obligados tributarios, sino como responsables tributarios. Podemos distinguir dos conceptos. El obligado tributario es aquel que, al realizar una serie de hechos impositivos, tiene la obligación de pagar impuestos. Pero, sin embargo, el responsable tributario es aquel responsable de pagarlos a Hacienda. Por ejemplo, un menor de edad puede ser un obligado tributario, pero al final el responsable es el padre que paga. Bien. O el tutor. En un primer momento evolutivo podrían ser los robots los obligados tributarios que, conforme realizaran hechos impositivos, imaginemos en una empresa en la que fabrican coches, por cada tantos coches realizados por un robot debería de cotizarse tanto dinero. ¿Y quién pagaría ese dinero? El empresario. Eso en un primer momento evolutivo. Sin embargo, en un segundo momento evolutivo, en el que los robots estén mucho más desarrollados, podríamos acudir al tema del que ya hablamos en la primera entrevista, a las criptomonedas. Ajá. Es decir, ¿cómo pagar impuestos a través de las criptomonedas? Como ya señalamos en la primera entrevista que hicimos, uno de los elementos más importantes de las criptomonedas son los smart contracts, los contratos inteligentes. Las criptomonedas tienen la facultad de ser una especie de plataforma. No solo sirven como dinero, sino que sirven también para, dentro de la tecnología de la criptomoneda, generar contratos. Contratos que se cumplen automáticamente. Se llaman contratos inteligentes y otros los denominan contratos obedientes. ¿Y por qué obedientes? Porque al fin y al cabo ese contrato lo que es un programa informático que obliga a cumplir cada una de sus condiciones. Entonces, imaginemos que se genera una criptomoneda, como podría ser el Bitcoin o como, por ejemplo, el Eurocoin, si generamos, por ejemplo, una criptomoneda en el ámbito comunitario europeo, que en virtud de la cual se pagan los salarios a las máquinas por parte de los empresarios. Entonces, lo que podríamos generar sería un contrato inteligente, en virtud del cual el empresario tendría que pagar al robot tanto dinero
por cada trabajo realizado, como si, por así decirlo, el robot trabajara a destajo. A destajo, sí. Cuando tú trabajas a destajo, tú cobras sí, por tantas cuadrado, por unidades de trabajo realizadas. Unidad de obra, por ejemplo. Unidad de obra. Entonces, el robot, como se señala en la resolución del Parlamento Europeo, tendría que tener una especie de caja negra en la que registrara todos sus actos. El robot tendría que registrar cada unidad de obra que realiza. Y cada unidad de obra que realiza la llevaría al contrato inteligente. En el contrato inteligente se habría pactado cuánto se paga por cada unidad de obra. De tal manera que el empresario automáticamente debería de pagar por cada unidad de obra, imaginemos, 1 euro. Eso automáticamente. Al mismo tiempo, tendría que tener ese robot un contrato inteligente con la Hacienda o con la Seguridad Social, de tal manera que cada vez que el robot cobrara ese euro, con el contrato inteligente que tuviera el robot con la Hacienda Pública o con la Seguridad Social, automáticamente pagaría o autoliquidaría los impuestos derivados de ese euro. Entonces, lo bueno de los contratos inteligentes es que son de ejecución automática, de tal manera que si un robot en un día ha hecho 20 unidades de obra, cobraría, imaginemos, esos 20 euros. Y automáticamente, al cobrar los 20 euros, se autoliquidaría el impuesto. De tal manera que el Estado podría tener un flujo de dinero en tiempo real o a diario, dinero con el cual poder sostener ese sistema, por así decirlo, social, porque al fin y al cabo, pensión y demás, de pensiones y de renta básica universal. ¿Y qué otros derechos y obligaciones podrían tener los robots, don Javier? Se plantean, hay bastantes teorías, y yo planteo unas cuantas en el libro, sobre qué derechos podrían tener y cuáles no. Uno de los derechos, por ejemplo, que no podrían tener, y que sin embargo en algunos libros ingleses sí se ha planteado, es el derecho matrimonial. ¿Derecho matrimonial? Sí, derecho a contraer matrimonio. De los robots. Cuando analizaba la analogía con los esclavos romanos, los esclavos romanos no tenían un ius matrimoni, no tenían derecho matrimonial. Podían, por así decirlo, amancebarse, rejuntarse, unirse, pero no podían contraer matrimonio, no podían casarse. Ellos podían vivir como matrimonio, claro, pero no podían celebrar ese contrato denominado matrimonio que en el derecho romano sí existía. En este caso pasaría lo mismo. El Parlamento Europeo lo que señala es que ha de evitarse por todas las maneras que se generen sentimientos entre los humanos y los robots. Por lo tanto, ya niega la posibilidad de que se puedan contraer matrimonio. Entonces, el derecho matrimonial pues no estaría reconocido. ¿Qué otras obligaciones tendría? Cotizar a la Seguridad Social, responder por los daños. Y una de las obligaciones, por ejemplo, que también señalo, es la posibilidad de contribuir a determinados elementos científicos. Vamos a señalar, por ejemplo, en la Constitución se señala la posibilidad de que, en virtud de determinadas normas, se puedan imponer determinados trabajos civiles a los ciudadanos. En Alemania, por ejemplo, se hizo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se impuso por parte del Estado que obligatoriamente todos los ciudadanos alemanes tenían que colaborar gratuitamente a reconstruir el país todos los días durante unas determinadas horas. Bien. En España tenemos lo mismo, es decir, el Estado puede obligarnos civilmente a darle determinados bienes para contribuir a una serie de labores de carácter humanitario, de carácter en cuestiones, por ejemplo, de grandes catástrofes o a colaborar en determinadas situaciones. Esas obligaciones también se le podrían imponer a los robots. ¿Cómo? A través de su capacidad de cómputo. Por ejemplo, un robot es una inteligencia artificial y un cuerpo robótico y tiene una capacidad de cómputo, porque no deja de ser una especie de ordenador. Es decir, puede llevar a cabo operaciones matemáticas, etcétera. De tal manera que lo que podría hacerse es que los robots, cuando no estuvieran trabajando para el empresario, tuvieran la obligación de contribuir, por ejemplo, a los bienes de la ciencia. ¿Cómo? Con su capacidad de cómputo. Hace unos años surgió un concepto que se denomina computación distribuida. No sé si alguna vez lo has hecho, pero hay programas de ordenador que tú puedes instalarte y entonces tú, cuando no usas el ordenador, estás colaborando a que el SETI, por ejemplo, busque radiofrecuencia de origen extraterrestre. O colaboras con tu capacidad de cómputo, por así decirlo, con la potencia de tu ordenador, a que se descifre la secuencia de ADN de un proyecto que se lleva a cabo en otro lugar del mundo. Eso se llama computación distribuida. Cuando, por ejemplo, hay que realizar un cálculo muy complicado, en vez de comprar un ordenador muy caro, lo que se hace es que a través de Internet se solicita capacidad de cómputo. Es decir, que todos los ordenadores del mundo se conecten y hagan por así decirlo, esta operación matemática que es muy complicada. Y entonces, en vez de hacer un superordenador muy caro, lo que hago es que aprovecho la capacidad de cómputo de todos los ordenadores del mundo. ¿Vale? Eso podría realizarse, por ejemplo,
para contribuir por así decirlo, al avance de la ciencia, los robots. Es decir, la obligación por ley de que los robots, cuando estén trabajando, cedan su capacidad de cómputo para realizar determinados cálculos en beneficio de la ciencia. Imaginemos que para descubrir una determinada vacuna han de realizarse unos determinados algoritmos, una vacuna contra el cáncer, etcétera, han de realizarse unos determinados algoritmos para descubrir un determinado secuenciación del ARN de un determinado gen que influye en ese determinado cáncer. Con la computación distribuida y con la posibilidad de ceder ese cómputo de los robots, diariamente podría realizarse. O es más, si partimos, por ejemplo, de que en un futuro va a existir una criptomoneda, para que existan las criptomonedas y para que las criptomonedas sean seguras, se necesita una cosa que se llama capacidad de cómputo, capacidad de hash, para evitar que pueda haber un ataque de más de un 51%. Los robots podrían colaborar a que las criptomonedas fueran más seguras. Y en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial, don Javier, ¿entraría también la ética? ¿O qué tiene que ver la ética en esto? Esto es muy importante. En el libro, en el tercer capítulo, está especialmente dedicado a la ética y a los robots. Sobre todo al concepto que vengo en denominar entidad o agente moral autónomo. Lo importante cuando hablamos de un robot es que al fin y al cabo los robots van a tener un comportamiento, los robots inteligentes, autónomos, van a tener una existencia en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Es decir, van a ser entes que se van a relacionar con nosotros. Entonces su comportamiento ha de ser ético, ha de ser moral. Ahora bien, no tenemos la misma moralidad aquí que, por ejemplo, en Arabia Saudí, que en Japón, que en Estados Unidos o incluso que en un Estado comunista o un Estado capitalista. No es la misma moral para unos que para otros. Entonces, es necesario crear lo que se denominan agentes morales autónomos, de tal manera que esa inteligencia artificial tiene que partir de unas premisas morales que sean comunes a toda nuestra sociedad. En este caso, a Europa. Europa parte de un núcleo común judio-cristiano, greco-romano y una serie de principios básicos sobre los cuales, además de principios de libertad, etcétera, sobre los cuales se construye la Unión Europea. Es decir, esos principios han de informar la ética y la moral de los robots. Por lo tanto, tenemos que crear agentes morales autónomos que beban de esa ética. Ahora bien, ¿quién fija esa ética? ¿Quién fija esa moral? El dictamen la resolución del Parlamento Europeo habla de la creación de una comisión de robótica. Es decir, una comisión que rija cuál ha de ser las normas que han de regir, cuál ha de ser la responsabilidad, si responsabilidad objetiva, etcétera. Entonces, esa comisión tendría que ser la responsable de determinar cuáles son los comportamientos éticos y no éticos del robot. Si partimos de que un robot tiene que ser autónomo, tomará una serie de decisiones. Entonces, tendrá que ser esa comisión la que decida si esa decisión autónoma ha sido ética y tiene que seguir reproduciéndose en los demás robots, o por el contrario, ha sido errónea, no ha sido ética y no tiene que volver a producirse. Nos quedan, don Javier, 8 minutos para terminar esta interesantísima entrevista y yo tengo 2 preguntas últimas que hacerle y me gustaría que pudiéramos tener tiempo para poderlas desarrollar. En primer lugar, ¿cómo podría desarrollarse un cuerpo legal para los robots? ¿Qué tendríamos que hacer? Cuando el Parlamento Europeo lo que señala es que las normas que han de regir a los robots no pueden ser, por ejemplo, las normas que señalaba Asimov. Asimov, en sus novelas, señalaba una serie de normas. Las 3 grandes normas de la robótica, luego creó una última, que sería la norma 0, en virtud de la cual un robot no puede hacer daño a un humano ni por inacción dejar que sufra un daño. Otra norma es que no puede desobedecer a un humano, etcétera. Bien. Todas estas normas no pueden aplicarse a un robot porque las normas que rigen un robot tienen que hacerse a través de algoritmos, a través de código fuente. Entonces, si nosotros tenemos que crear un código penal, un código civil, un código mercantil que ha de regir a los robots, lo que señalan en el libro es que tenemos que crear un nuevo lenguaje jurídico que tenga una parte informática y una parte jurídica. Y es lo que se denomina a ver si lo encuentro por aquí. Es lo que vengo a denominar como corpus juris robótico. Y las normas que han de regir ese corpus juris robótico sería unas normas propias de
de lenguaje lógico, lo que se llama la lógica jurídica. No sé si alguna vez has estudiado lógica, pero tiene una serie de símbolos o de signos en virtud del cual A es igual a B, o A es indiferente de B, o A está prohibido que haga B. Entonces, tendríamos que partir de unas normas lógicas susceptibles de conversión en algoritmos para que rijan el comportamiento del robot. Es decir, que, como ya señalé en la primera entrevista, los buenos y los futuros juristas tendrán que ser también buenos informáticos. ¿Por qué? Porque las normas que han de regir a los robots, sin perjuicio de que se tengan que aprobar en un parlamento, tendrán que tener una traducción al lenguaje informático. Desde el punto de vista informático. Sí, es lo que se llama la deóntica judicial. Esto ya se ha desarrollado bastante y es coger, por ejemplo, una norma, el artículo 1924 del Código Civil, y convertirlo a símbolos. Es decir, A está prohibido o, por ejemplo, está prohibido no pagar impuestos. Por lo tanto, es obligatorio pagar impuestos. Por lo tanto, no es indiferente no pagar impuestos. Todas estas normas tendrían que regir el futuro código que rija a los robots, es decir, lo que vengo a denominar el futuro corpus juris robótico, es decir, unas normas jurídicas, pero a la vez convertibles en código fuente. ¿Y podríamos haber en algún día algún código civil o algún código penal y cómo sería cómo se escribiría, con lenguaje normal o con algoritmos? ¿Cómo lo escribiría usted esos códigos? Pues tendría que tener un código específico que partiría de la deóntica judicial. Es decir, tendría que tener un lenguaje natural, que sería aquel que saliera del Parlamento, pero al mismo tiempo tendría que haber una comisión que lo tradujera al lenguaje máquina. ¿Y cómo se traduce el lenguaje máquina? Construyendo las normas a través de la deóntica judicial, con esos parámetros de prohibido, indiferente, permitido, y la creación, por lo tanto, de un código en parte informático y en parte legal. Una especie de informática legal aplicada a los robots. Cualquier persona que quiera adquirir este libro, ¿dónde lo debe de hacer? Puede adquirirlo en la Casa del Abogado, aquí en Las Palmas. Si no se ha agotado ya la tirada que habían enviado, se puede comprar. Y también a través de la página web. Y en otras librerías también, ¿no? Y en otras librerías. Sé que en la Casa del Abogado está, pero creo que hace poco alguien fue a comprar y se había agotado. Pero bueno, supongo que habrán traído más. Y también en la página web de Anozadi, Thomson & Reuters, buscando simplemente en Google normas de derecho civil y robótica, se puede comprar. ¿Qué precio tiene, don Javier, o qué precio ha salido al mercado este libro? Ahora mismo creo que tiene un descuento del 5% y está en unos 32 euros. 32 euros. Y se puede adquirir en cualquier librería, como han visto ustedes, librería jurídica, bien en la Casa del Abogado o cualquier otra librería que tenga libros jurídicos, en la Casa del Libro mismo, también en la calle Senador Castillo Olivares, etcétera, etcétera. Pero no se olviden que les hemos venido anunciando que este libro va a ser presentado por su autor en el Club Prensa Canaria el próximo mes de diciembre, el día 12 de diciembre a las 20 horas, en el Club Prensa Canaria, que como saben todos ustedes está ubicado en la calle León y Castillo. No sé el número, pero todo el mundo que vive en Las Palmas conoce perfectamente dónde está el Club Prensa Canaria. Yo desde luego le veo mucho futuro a este tipo de temática en el ámbito jurídico, porque es el futuro, ¿no? La robótica se impone en muchos aspectos y llegará algún momento pues que tendrán que ser regulados de una forma jurídica para que no haya ningún tipo de desprotección y de desarrollo de este tipo de cuestiones. Yo sé que es difícil de explicar, pero bueno, intento... Sí, es un lenguaje claro que espero haber sido claro, aunque hay términos de óntica, inteligencia artificial, que pueden ser un poco extraños para el profano. Efectivamente, por eso les invitamos, vuelvo a repetirlo, a que acudan el próximo día 12 de diciembre a las 8 de la noche al Club Prensa Canaria para que tengan una información más exhaustiva y más en profundidad realizada por nuestro invitado, don Javier Ercilla García, magistrado juez del Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, sobre este interesante volumen jurídico que se llama Normas de Derecho Civil y Robótica. Don Javier, muchísimas gracias por venir a presentar aquí su libro. Es una primicia que nos ha querido dar y nosotros le agradecemos muchísimo que lo haya hecho en nuestro programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria en Canal 4 Televisión Telde. Y no se olviden que nuestro programa también se va a repetir mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día. Para todos aquellos que les guste el derecho o la robótica, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gracias, don Javier, de nuevo. Esperemos verle por aquí cuando publique usted otro libro, esperemos que sea pronto. Y gracias a todos ustedes por habernos
escuchado y visto durante esta hora y media. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.